Cuando Dios quiso perfilar el tipo de creyente que Él buscaba, el tipo de gente que quería que poblara su pueblo, lo promulga en lo que comúnmente llamamos los 10 mandamientos, que más propiamente es el decálogo. Y nos dice en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 13, estas palabras interesantes. Nada más son 2 palabras. No matarás. Y en el Deuteronomio, en el capítulo 5, donde refuerza esta idea cuando vuelve a decirle al pueblo su decálogo, ahora en el versículo 17, le dice exactamente lo mismo. No matarás. ¿Qué significa la violencia? La violencia significa muerte. Y únicamente muerte. Cuando se habla de muerte, estamos hablando de todo lo contrario a lo que es la vida. No en balde, en griego muerte se dice necros, que también es la raíz de nuestra palabra negro, lo negro. Es decir, la oscuridad más profunda, la ausencia de luz. La violencia brota en el ego del ser humano. La idolatría de la propia falsa percepción de sí mismo. No es amor propio, no para nada. Es una falsa percepción de sí mismo, una manera falsa de entenderse a sí mismo que se siente reivindicada con el acto de violencia. Es el hombre que golpea a la mujer para afirmar su superioridad sobre ella, cuando percibe que ella puede ser superior a él en otros aspectos. Es la persona de un color de piel contra la persona de otro color de piel para afirmar su propia supremacía. Es el ejercicio del que se cree, se siente o se supone fuerte hacia aquel que quiere someter. La violencia siempre será muerte, aunque no mate de inmediato. Tal vez mate en abonos, pero mata. Y el mandamiento bíblico es contundente. En 2 palabras, única y exclusivamente, dice un mundo de verdad. No matarás. Y en ese no matarás se profundiza el amor de Dios por la vida. No solamente eres el generador de la vida, sino el defensor de la vida, el dador de la vida, el que busca la vida. Delante de Dios no hay violencia. Para Dios no hay un acto de violencia que merezca ser justificado. Los humanos podemos justificar ciertos tipos de violencia porque conviene a nuestra clase, a nuestra condición, a nuestra nacionalidad, a nuestro estilo de vida. Sin embargo, no está dentro de los cánones divinos. Jesús llegó al extremo de prohibir la defensa propia para exterminar la violencia. Y te dijo que pongamos la otra mejilla, con el único fin de evitar que la espiral de violencia crezca de tal forma que nos trague y nos extermine como especie. Hoy, con las armas nucleares, definitivamente la violencia es una amenaza latente de la completa extinción de la humanidad y hasta del planeta. Es en ese plano donde nosotros encontramos que violencia significa el fin de lo bueno. El fin de lo bueno, el fin de lo positivo, el fin de lo constructivo, el fin de lo que vale la pena conservar. Y en ese sentido es donde nosotros debemos tener completa, total y absoluta decisión de erradicar la violencia.
Repito, hay formas de violencia que podemos consentir. No son legítimas en el sentido espiritual de la palabra, pero podrían valerse para una mejor convivencia humana, como es la violencia que puede ejercer el Estado contra los que quebranten la ley. Es una violencia legítima, pero una violencia que debe circunscribirse únicamente al Estado con arreglo a las leyes, con estricto apego a una normatividad que elabore protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos, a la integridad física del infractor y aún a su integridad psicológica y emocional. El hecho de quebrantar una ley no debe ser pretexto para que se violen derechos humanos o para que se vulnere la dignidad del infractor. ¿Qué significa violencia? Significa el alejamiento total y definitivo de Dios, la expresión más consumada del pecado. De hecho, toda violencia es pecado. Es por eso que dentro de ese marco nos queda a nosotros decir, como decían los primeros cristianos: ven, Señor Jesús. Que el Señor venga ya para que pare la espiral de violencia. Pero entre tanto que Él llega a construir un mundo fraterno, un mundo solidario, un mundo en el que menos afortunado pueda tener apoyo y una salida digna a su necesidad, no se vea nunca en la necesidad de delinquir y reducir la violencia a su mínima expresión. Oramos. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres el dador de toda la dádiva y de todo don perfecto, el dador de la vida, de la felicidad, de la dicha. Te rogamos, Señor, que todas esas bondades tuyas se derramen en abundancia en la humanidad, que venga el perdón a los corazones, que aquellos que hemos sido víctimas de la violencia sepamos perdonar y olvidar, sepamos perdonar e iniciar un nuevo mundo, una nueva vida, tomados en tu mano. Que así como tú has perdonado nuestros pecados, sepamos también perdonar la violencia ejercida en nuestra contra, pero sobre todo repudiar la venganza, repudiar cualquier forma de violencia que solamente incremente más violencia. Señor, que la violencia sea extirpada de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro entorno, de nuestro planeta. En el nombre de Jesucristo lo rogamos y en tu Espíritu Santo. Amén.